Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien todos ustedes y quiero en esta mañana invitarles a abrir sus Biblias en Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios, hermanos, es conocido como el gran capítulo del tema de la resurrección. La razón por la cual tenemos este capítulo en esta carta es porque al parecer algunos miembros de la iglesia de Corinto se habían prestado, o más bien dicho, le habían prestado oídos a las falsas enseñanzas de unos falsos maestros que negaban la realidad de la resurrección corporal. Y ahora estos hombres, estos hermanos, tenían dudas al respecto. No acerca de la resurrección de Jesucristo, pero sí tenían dudas acerca de su propia resurrección. Estos corintios no tenían problemas en aceptar el hecho histórico de que el Señor se había levantado de la tumba al tercer día. Pero ellos tenían problemas, hermanos, para pensar en que ellos resucitarían. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ellos habían aceptado de todo corazón el evangelio, pero hermanos, ellos estaban dudando. Así que Pablo va a decir, bueno, a mí no me es molesto, yo voy a repetirlo nuevamente lo que yo ya les he dado. Versículo 3 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba, este es el evangelio que los apóstoles predicaban. Y luego nos va a decir Pablo en este mismo capítulo, solo que en el versículo 11 dice: porque sea o yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El evangelio les había sido llegado de manera pura, ellos lo habían abrazado, pero en estos momentos ellos tenían su corazón lleno de dudas. El mensaje de la resurrección de Cristo es necesario para poder aceptar a Cristo en nuestro corazón, para ser un creyente. Cuando el mismo apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 10 de Romanos, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El que no cree en la resurrección del Señor Jesucristo no tiene salvación. El problema de estos corintios es que aceptaban por un lado la resurrección de Cristo, pero al mismo tiempo estaban inseguros de su propia resurrección. Vea lo que dice versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, Pablo va diciendo aquí que esto no tiene sentido. O sea, si no hay resurrección de los muertos, entonces es imposible que Cristo hubiera resucitado. Y si Cristo no resucitó, se viene abajo toda la escritura, todo el cristianismo. Toda la estructura del cristianismo se viene abajo. Y partiendo de esta lógica, quiero compartirles hoy, en esta mañana, dos sencillos puntos de los que vamos a ir viendo en este pasaje. Y lo primero que yo quiero que usted y yo veamos es la importancia de la resurrección de Cristo en el plan redentor de Dios. La importancia de la resurrección de Cristo en el plan redentor de Dios. Nuevamente dice el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y aquí hay algo interesante. Pablo quiere hablar del evangelio, pero no delante de un grupo de personas incrédulas, sino que él va a hablar delante de un grupo de personas que habían aceptado a Jesucristo unos años atrás. Algunas personas piensan
hermanos, que el evangelio es leche. Y yo he escuchado que muchas personas piensan que hablar del evangelio, hablar acerca del perdón de pecados, el hecho de venir a Cristo, eso es los primeros pasos. Son cosas muy sencillas. De tal manera que cuando uno va avanzando, uno comienza a crecer, y cuando uno ha llegado a temas de escatología como el Apocalipsis, como hablar acerca de otras doctrinas tan grandes como la iglesia, entonces uno podría decir, esa parte es la parte de carne. Pero quiero decirle, hermanos, que hablar acerca de la doctrina de la salvación es un tema sumamente grande y sumamente profundo. De hecho, las dos doctrinas más grandes son la doctrina de la salvación y la doctrina de los eventos futuros. Así que no hay nada de sencillo, no hay nada de básico en la doctrina de la salvación. Lo bello de todo esto es que hay sencillez para poder entenderlo. Cristo se hizo hombre, Cristo fue a la cruz, Cristo murió por nuestros pecados y Cristo se levantó de la tumba al tercer día. Y los creyentes necesitamos regresar al evangelio una y otra vez para poder vivir vidas bien cimentadas, bien motivadas, para que nuestro servicio pueda tener un efecto correcto en las cosas que estamos haciendo. Nuestro servicio no es para los hombres, nuestro servicio es para el Señor. Los hombres reciben el beneficio, pero yo tengo que ser movido, motivado a través de la obra del evangelio. El evangelio es lo que mueve nuestra vida. Yo quiero hacerle una pregunta, hermano, comenzando este estudio. ¿Qué es lo que hace que usted haga lo que hace? ¿Por qué usted hace lo que hace en su vida? ¿Por qué usted tiene esta relación con su esposa de esta manera? ¿Por qué usted tiene esta relación con sus hijos de esta manera? ¿Por qué usted abre las escrituras? ¿O por qué usted y yo hemos dejado cosas que en el momento para nosotros eran importantes y las hemos dejado de lado simplemente porque ahora tenemos un entendimiento, una comprensión, una convicción acerca de lo que Cristo hizo en nuestras vidas? Si esto no es lo que usted tiene en su mente y en su corazón, yo quiero decirle que usted está confundiendo lo que es el cristianismo con la moralidad, el cristianismo con la religiosidad. Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos llegado a entender que las cosas no las debemos hacer por lo que nuestros padres nos dicen, por lo que las personas dicen, sino porque yo amo a Cristo. Esas deben ser las cosas que deben motivar mi vida a cambiar. Esta es la razón por la cual yo dejo ciertas, incluso grandes aspiraciones por amor de Cristo. Voy cambiando pequeños aspectos de mi vida, en mi vida como adolescente, porque Cristo me fue motivando. Hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Nosotros vivimos por Cristo, vivimos por el evangelio y queremos la santidad precisamente por ese evangelio, y queremos servir a Cristo por el evangelio, y queremos alcanzar a otros y servir a otros por la gloria del evangelio. No se trata de seguir un grupo de normas éticas y morales, sino se trata el hecho de seguir a Cristo. Cuando nosotros comenzamos a seguir normas éticas y morales, simplemente vamos repitiendo los mismos errores que cometieron los fariseos en los tiempos de Cristo. Los cristianos vivimos por Cristo. Cuando Pablo escribe precisamente a esta iglesia de Corinto en su segunda carta, capítulo 5, versículo 14. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Antes nosotros vivíamos para nosotros mismos. Ahora vivimos para aquel que murió, pero no solamente para aquel que murió, sino para aquel que resucitó por nosotros. El apóstol Pablo vio la necesidad de presentar el mismo evangelio nuevamente a aquellos que en el pasado, que hace algunos años atrás, lo habían escuchado y lo habían abrazado. Nuevamente, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 dice así: además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Usted se da cuenta, los primeros verbos hablan acerca del pasado. Y dice que ellos también perseveraban en esto. Versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Hermanos, ¿y cuál era el mensaje que Pablo quería estar anunciando? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo va a conectar el evangelio que él predicaba, el evangelio que los apóstoles predicaban, conforme a ¿qué? A las Escrituras. A las Escrituras. Y en aquellos días todavía el canon no estaba completado. Si usted y yo vamos a Lucas capítulo 24, vamos a encontrar en esta porción, en el versículo 44, cómo el Señor se refería a las Escrituras de aquellos tiempos. Dice Lucas 24, 44, y les dijo estas cosas, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, fíjese, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta triple división que los judíos tenían en el Antiguo Testamento, Jesús la utiliza para referirse a las Escrituras. Tiene que ver con todo el Antiguo Testamento. Y va a decir el Señor que todo este Antiguo Testamento hablaba de Él. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todo esto estaba escrito con anterioridad. Y Jesús va a mencionar esto, hermanos, que todo había sido anunciado de antemano con una razón, con un propósito. Y es el dejar al mundo incrédulo sin excusa. Ellos tenían y siempre han tenido desde el inicio el evangelio proclamado. Y eso nos lleva a nuestro punto número 2, porque vamos a ver algunas pruebas acerca de esto. ¿Dónde están estas pruebas? Y vamos a ver en primer lugar algunas pruebas del Antiguo Testamento. Simplemente como un pequeño ejemplo. Salmo capítulo 16. Salmo capítulo 16, versículo 10, dice así. Porque no permitirás que mi alma, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando esta porción? Bueno, David no se pudo haber referido a sí mismo, porque si usted recuerda, David no solamente nació, sino que él también murió. Él fue enterrado y su cuerpo se descompuso, como el de cualquier ser humano. El apóstol Pedro responde a esta pregunta en Pentecostés. Cuando él está predicando, allá en Hechos capítulo 13, versículo 32, dice lo siguiente. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David
habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, ¿qué dice? Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero vea lo que dice el 37. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Es como si Pedro estuviese diciendo, ustedes pueden visitar la tumba de David, que está en medio nuestro, siendo él profeta, sabiendo y habiendo hecho juramento de uno que se sentaría en su trono. Viéndolo antes, él escribió que su alma no quedaría en el Seol y que su cuerpo no vería corrupción. Hermanos, esto es algo sumamente difícil de tratar de comprender, porque los escritores de aquellos tiempos muy probablemente no entendían todo lo que estaban escribiendo. O por lo menos cuando lo leemos desde este momento nos da la impresión de que ellos escribían cosas. Y no puedo yo pensar, hermanos, qué cosas estaban viviendo ellos como para poder identificarse y al mismo tiempo que esto tuviera una proyección. Es muy probable que ellos no lo entendieran por completo. Pero aquí el mismo Pedro dice que David estaba consciente de lo que escribía. No era de sí mismo, sino de alguien que vendría y que su cuerpo no se descompondría, no vería corrupción. Vayamos a un segundo texto en el Salmo 22. Salmo 22. Los primeros 21 versículos de este salmo, hermanos, nos van a mostrar y nos van a describir una ejecución por crucifixión. Algo muy interesante porque en los tiempos de David, la muerte por crucifixión era algo que todavía no se conocía. Lo verdaderamente extraño de este salmo es que a partir del versículo 22 de este salmo, vemos a la víctima siendo ejecutada. Aquella misma persona comienza diciendo desde el principio así, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora brincamos al versículo 22, que es lo que yo venía hablándoles, y va a decir, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y vea lo que dice a partir del versículo 27 hasta el 31, dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Y comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia. Y luego dice algo interesante, a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Hermanos, aquí se va hablando acerca de lo que el Señor haría y la proyección de lo que sería. ¿Quién sería ese pueblo no nacido aún? Bueno, nosotros junto con el pueblo de Israel. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 describe de una manera muy detallada la muerte del Mesías. Este pasaje se escribió 750 años antes del nacimiento de Jesús. Y este pasaje bien pudiera llamarse el justo que sufrió por los injustos. Y dice el versículo 4 lo siguiente. Isaías 53, 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El profeta va diciendo, el pueblo de Israel, los judíos, van a interpretar mal el sufrimiento de nuestro Señor. Lo van a tomar como si Dios estuviera castigando a esa persona. ¿Ves? Estás en la cruz porque te lo mereces. Dios te está castigando. Esa era la forma en que ellos lo veían. Versículo 5 dice así. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ellos lo verían, hermanos, como una persona castigada por Dios,
Pero dice ahí el versículo, mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Y luego dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, el castigo que procuraba nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tal vez usted no lo notó, o posiblemente sí en su lectura. Pero usted puede darse cuenta, hermanos, que ahí hay un grupo de verbos que está en pasado. Y el profeta va usando estos verbos en el pasado. ¿Por qué? Porque es Dios mismo dando una profecía. Para Dios, algo que estaba en su mente desde antes de la fundación del mundo es algo que ya ocurrió, algo que ya pasó, es algo que Él ve como algo determinado. Es como lo que dice Pablo en Romanos, que nosotros ya estamos glorificados, o lo que Pablo escribe en Efesios acerca de que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pero el profeta Isaías sigue hablando y dice en el versículo 6 del capítulo 53 de Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Nos va describiendo aquí la muerte violenta del Señor. Sus juicios fueron una total mentira. Y sigue diciendo después, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura. Jesucristo fue crucificado en medio de dos malhechores. Pero luego dice, más con los ricos fue su muerte. José de Arimatea cedió la tumba. Él proporcionó la tumba para nuestro Señor. Luego dice más adelante, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje. ¿Quién es ese linaje, hermanos? Nosotros, ustedes y yo. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. La resurrección de Cristo ocupa un lugar central en la profecía. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo ocupan parte de todos los argumentos proféticos como evidencia de lo que el Señor había dicho desde antes. Pero no solamente están las profecías del Antiguo Testamento, Cristo también profetizó de sí mismo. Cristo anunció que había de levantarse al tercer día. Y dijo con este evento que Él iba a confirmar que Él era lo que Él había dicho que Él era, el Mesías prometido. Recuerden cuando Jesús alimenta a los 4,000 hermanos. ¿Recuerda usted cuando se alimentó esa multitud? Los fariseos estaban ahí y ellos le preguntaron al Señor, ¿qué señal haces? Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús habló de su propia muerte. Jesús habló acerca de su propia resurrección. Así que tenemos la evidencia del Antiguo Testamento, tenemos la profecía de Jesús, pero también tenemos lo que los apóstoles vivieron
Ellos estuvieron en el centro de todas las cosas y la resurrección fue el tema central de su predicación. Allá en Hechos capítulo 26, versículo 19, Pablo está dando testimonio al rey y dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de las profecías, y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hermanos, los apóstoles, y en este caso el apóstol Pablo va proclamando acerca de la resurrección de Cristo. Ellos se veían a sí mismos predicando lo que se venía diciendo desde el Antiguo Testamento, lo que los profetas habían dicho, y Pablo va insistiendo en este capítulo 15 de 1 Corintios, cómo el Señor lo había dicho, qué es las cosas que habían de suceder. Ahora Pablo va a dar un pequeño paso más adelante, porque no solamente el Antiguo Testamento es testigo, sino que había muchos testigos oculares. En cualquier tribunal se juzga el hecho de un testimonio y es de mucho valor el testigo ocular. Es de suprema importancia, sobre todo cuando ese testimonio puede ser corroborado no por uno, no por dos, sino por muchas personas acerca de lo que pasó. El juez puede darse cuenta que no es una cuestión emocional, es una cuestión que tiene un sano equilibrio. Hay testimonios de todos los ángulos, de todas las edades, de todos los temperamentos, van a apuntar hacia lo mismo. Así que eso es lo que usted y yo tenemos aquí en 1 Corintios. Y Pablo va a colocar entonces, hermanos, una serie de testigos. Y dice aquí Pablo en el capítulo 15, versículo 5, y apareció a Cefas, y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo va a colocar una serie de testigos como evidencia de la muerte de Cristo, como pruebas irrefutables de la resurrección de Cristo. Y dice aquí que en primer lugar apareció a Pedro. Hermanos, si había alguien que necesitaba ser conmovido, que no le quedara ninguna duda, ese debía ser Pedro. Recuerden que él negó al Señor 3 veces. Y después de la crucifixión de Cristo, en el corazón de este hombre había tanto dolor que él volvió a las redes, volvió al mar. Pero hermanos, qué diferencia es cuando podemos ver a Pedro en los primeros capítulos de Hechos. ¿Qué es lo que pasó? El Señor Jesucristo no solamente lo reivindicó al ministerio, sino que él pudo contemplar. Él se presentó y habló con él. El Cristo resucitado le dio todo el valor, toda la seguridad, toda la valentía para poder hacer su ministerio. Pero dice aquí también que no solamente a Cefas, sino después a los 12. Y aquí se refiere a un grupo apostólico, incluyendo a Matías. Recuerden que después de la muerte de Jesús, los fariseos tenían temor de que el cuerpo de Cristo fuera robado, así que colocaron una guardia para que eso no sucediera, porque los discípulos podían robarlo y entonces decir que Cristo había resucitado. Pero, hermanos, lo que pasó es que Cristo resucitó. Los discípulos no robaron el cuerpo,
Lo cierto es que los guardias huyeron de ahí porque Cristo removió la piedra. Cristo resucitó. Y después queda atestiguado en los evangelios cómo ellos conspiraron para decir que el cuerpo había sido robado. Pero no fue así. Porque si esto hubiese sido así, en primer lugar, lo que va a suceder es que esto va en contra de todos los principios que los apóstoles habían tenido, habían sido enseñados por Cristo. En segundo lugar, ellos estaban llenos de miedo. Y en tercer lugar, cómo todos estos discípulos se mantuvieron en la misma versión, incluso al costo de sus propias vidas. Pero después dice que apareció a más de 500 a la vez. Nosotros no sabemos cuándo pasó eso, pero Pablo lo pone como evidencia por la enorme cantidad de los que lo vieron, y en segundo lugar porque aún muchos todavía vivían cuando Pablo está escribiendo esta epístola. Y luego va a decir que apareció a Jacobo, posiblemente el medio hermano de Jesús, y aquí viene el testimonio más fuerte. Dice el versículo 8, pero al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo va a decir, yo realmente no lo merecía. Posiblemente Pablo pudo escuchar y ver todas estas cosas. Y Pablo se sentía indigno, y dice, por eso dice ahí que al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hermanos, ¿a qué nos debe mover todo esto? ¿A qué debe movernos el hecho de saber que Cristo resucitó? Esto movía al apóstol Pablo. Y por eso dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo va a decir, al final, hoy lo que soy, el hecho de ser apóstol no es algo que yo haya buscado, no es algo que yo haya peleado, no tengo el derecho, pero por la gracia de Dios, yo soy un apóstol, soy lo que soy. A pesar de que he perseguido a la iglesia, a pesar de que arrastré a muchos, los obligué a blasfemar, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y no solamente en el hecho por lo que había sido su testimonio, toda la obra que Pablo había hecho con Bernabé, todos los viajes, ese primer viaje misionero desde Chipre hasta el Asia Menor, hermanos, ese viaje sin provisiones, simplemente con la encomienda del Señor, con el llamado del Señor y la encomienda de la iglesia, Dios los protegió, Dios les proveyó, Dios los impulsó, Dios los cuidó. Fue su gracia en cada momento. Pablo estaba convencido que la gracia de Dios, la gracia activa estaba en su vida desde su nacimiento. Cada aspecto de la vida de él, Dios lo había diseñado. Y hermanos, él decía, yo soy el más pequeño, pero por su gracia soy lo que soy. Y luego me gusta porque dice, y la gracia no fue en vano para conmigo. Su gracia no fue en vano para conmigo. Este versículo describe 3 veces la palabra gracia. Y lo que Pablo va diciendo aquí, hermanos, es que su gracia había sido efectiva en su vida. Pablo tuvo un ministerio realmente un ministerio de 2 décadas. Y en 2 décadas hizo algo que nadie hasta el día de hoy ha podido hacer. La expresión griega kene, que traducido es en vano, quiere decir que la gracia de Cristo, la gracia del Señor, no fue sin efecto. No es que no logró su meta, todo lo contrario, sí la logró. De tal manera, hermanos, que Pablo trabajaba haciendo carpas.
Pablo enseñaba en la escuela de un hombre llamado Tirano. Todos los días le enseñaba a los discípulos. Eso vemos en Hechos capítulo 19, versículo 9. Dice que el resto del tiempo pasaba predicando y enseñando públicamente en las casas, casa por casa. Además de todo esto, dice que escribía cartas a los miembros de las iglesias, como la iglesia de los Corintios. Tenemos una colección de 13 cartas paulinas con una gran cantidad, no solamente de información de aquellos tiempos, sino de doctrinas muy profundas. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y cuando Pablo va a decir que ha trabajado más que todos los demás, lo que va a decir Pablo no está diciéndolo con arrogancia, sino va a decir, al final, el esfuerzo y la proyección de mi vida es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Su vida había sido impulsada y lo que lo motivaba cada día a servir al Señor y a desarrollarse y a tomar cada uno de los desafíos era saber que su gracia había estado con él. Para terminar, hermano, quiero llevarle a pensar. ¿Puede recordar usted el momento en que usted vino a Cristo? El momento en que el Señor tocó la puerta de su corazón y le habló. Aquel momento en el cual usted se entregó a Cristo sin ningún reparo y usted incluso pudo entregarle su vida y decir, Señor, aquí está mi vida. Y ver cómo Dios le ha cuidado, le ha guardado, no solamente en cuestiones de los peligros físicos, sino incluso de los peligros espirituales, doctrinales. Cómo Dios ha dirigido y ha llevado su vida, cómo Dios le ha dado frutos en su carácter, cómo su vida ha sido transformada, cómo hay vidas que han sido tan radicalmente cambiadas, dejando vicios, y otras que tal vez pareciera que no. Pero Dios ha hecho una labor tremenda. Ya he contado estas experiencias antes, pero yo les he dicho, hermanos, que mi niñez no ha sido una niñez de drogas, de pandillerismo. He tenido mis aventuras como todo joven incrédulo, pero cuando yo estaba en los dormitorios del Instituto Bíblico y escuchaba de aquellos hermanos que habían sido rescatados de las drogas, mi vida se impactaba y decía, ¿qué testimonio tan pequeño tengo yo? Pero cuando me remonto a la vida de mis padres, a la vida de mis abuelos, cómo el Evangelio llegó en momentos tan difíciles y cómo mis abuelas en su momento abrazaron la fe en medio de tanto dolor y tanta desesperación, y con lo poco o mucho que tuvieron, guiaron a sus hijos para llevarles al Evangelio, llevarlos en primer lugar a una iglesia, escuchar y en aquellos tiempos sacudirse toda el vestimenta del catolicismo y abrazar al Señor, como algunos de ellos de aquellos tiempos, pero con tanta sinceridad y guiando a una generación. Puedo decir que la gracia de Dios ha sido tremenda en mi vida y seguramente en su vida también. La gracia de Dios es efectiva. Hermano, ¿qué es lo que frena la gracia de Dios en su vida? Yo estoy seguro que la gracia de Dios sigue teniendo fuerza y poder. ¿Es en vano la gracia de Dios en tu vida? Reflexionemos en estos días, hermanos, en que tenemos mucho tiempo. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Tus hijos saben lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Tus hijos pueden ver lo que el Señor está haciendo en tu vida en el día de hoy? ¿Hacia dónde te guía? A nuevos desafíos. Pero la gracia de Dios no fue en vano, dijo Pablo. Y yo deseo que en mi vida la gracia de Dios no sea en vano. Que Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta mañana por la bendición que tú nos das de poder estar juntos a través de estos medios. Y al recordar la obra de Cristo en nuestras vidas, Señor, debemos pensar en que no debe haber temor en nuestro corazón. Tú eres el que define la vida, Señor, cuándo vivimos, dónde vivimos, cómo vivimos.
porque la muerte no es un problema para nosotros. Cristo resucitó. Y la vida que tenemos hoy es una vida que debe desarrollarse con el poder de tu gracia. Bendice tu palabra en esta mañana en todos nuestros corazones y cuida de nuestros hermanos también. Te pido todas estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.